Parte número 1. Los invito a abrir sus Biblia en el Evangelio según San Juan y vamos a hacer en este audio del versículo número 19, capítulo 1, 19 al versículo número 28. Y dice así: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntases: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que le demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz que uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni el Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, y del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, hasta acá la palabra del Señor. Vamos a empezar a explicar un poco. El título del sermón se llama ¿quién es Jesús? Y antes de responder este enigma, esta pregunta de quién es Jesús, vamos a ver primero que se le preguntaba quién era Juan el Bautista. Después vamos a terminar el tercer audio, quién era Jesús. O sea, ¿quién era? Bueno, vamos a ver que el testimonio de Juan, que ahí dice que... no, hoy no voy a hablar tanto de las palabras en el griego, aunque las estuve anotando, que dice kai, aute, esti. No voy a hablar tanto de esas palabras porque me voy a enfocar más en el mensaje. Ya estuvimos viendo en los versículos nosotros de estos domingos anteriores un poco del testimonio de Juan en los primeros versículos, si no sé si se acuerda que estuvimos viendo, pero acá es como que se va a ampliar un poco, aunque Juan no amplía, porque en el segundo audio y en el tercer audio yo veía a Mateo que amplía un poco más el testimonio. Pero vamos a ver acá que fueron algunas de la gente enviaron. En el contexto les explicar un poco. Esta gente enviaron, eran fariseos y enviaron. Aunque algunos creen que eran saduceos, para mí que eran más fariseos. Todo era una élite religiosa que estaba ahí. ¿Por qué? Sacerdotes y levitas fueron enviados como apóstolos, sería ahí la pregunta. ¿Cuál era la idea del mensaje? Era preguntar quién era. ¿Quién es este que está predicando? ¿Por qué pasa esto, Daniel? Yo no lo entiendo. Bueno, si no lo entienden, es así. Quiero que entiendan algo. En ese contexto, en esa época, ellos estaban esperando un Mesías. Estaban esperando un profeta, estaban esperando alguien que iba a venir, el Mesías que iba a restaurar a Israel. Entonces ellos empezaron a venir: ¿quién es este? ¿Será el Cristo? ¿Será el Mesías? Vamos a preguntar. Y mandaron a preguntar. A ver qué era, a preguntarse. Ahí dice: Ina erote sosin auton. O sea, ¿quién eres tú? Sutis ei. O sea, ¿tú quién eres tú? Sería ahí. No, ¿quién eres tú? No, ¿tú quién eres tú? Y él dice que confesó. O sea, confesó, ustedes saben la palabra, ahí aparece homologesen, pero viene la palabra que es homologeo, es decir, lo mismo. Él no negó. O sea, él dice... solamente lo que se dijo es: yo no soy el Cristo, ego o emi o Cristo. O sea, yo no soy el Mesías, yo no soy el ungido que están esperando. Entonces viene una respuesta de parte de ellos que era inevitable. Bueno, si no eres el Mesías, entonces ¿quién eres tú? ¿Tú serías el Elías? ¿Por qué es esto, amado? Porque todo esto quiero que entienda que para nosotros puede ser irrelevante todas estas cosas, pero en ese tiempo, para ellos que ellos sabían. ¿Por qué? Porque había un precursor que iba a venir antes del Mesías. ¿Quién era? Era el Elías. Ese Elías que aparecía en Malaquías 4:5, que dice que iba a hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Entonces había un precursor del Mesías. Ellos pensaban que era eso, pero vamos a ver que aunque Juan el Bautista dice que no es el Elías, más adelante vamos a ver en Mateo, en los otros audios que voy a dar, que Cristo dice que él sí es el Elías. ¿Se contradice la Biblia? No, vamos a ver de que no, porque aunque eso después lo voy a explicar más adelante, pero ahora voy a hacer un adelanto. Juan el Bautista, ¿quién era? Él tenía el espíritu del Elías, no era el Elías
en carne y hueso. Es cuando yo predico, o algunos predicamos porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros, predicamos el mismo mensaje que los demás. Bueno, él tenía el espíritu de Elías, aunque no era Elías. Entonces, aunque más adelante vamos a ver que el Señor lo identifica con el Elías. Acá solamente Juan lo niega, pero dice que no es el Elías. ¿Pero por qué? Porque esta gente, ¿por qué lo niega? Porque Juan, creo yo, que él lo niega en el sentido de que ellos pensaban que, a ver cómo le puedo explicar, que nunca vieron algunos futuristas, o bueno, esos dispensacionistas que dicen que en un futuro van a venir dos testigos. No sé si escucharon esa clase de escatología, que yo no la creo, pero dicen de que va a venir Moisés y va a venir Elías en persona. Eso es escatología. Bueno, esta persona pensaba que iba a venir un Elías, el verdadero Elías, ese que se fue. Bueno, y él dice: yo no soy Elías. ¿Quién es entonces? Yo tengo el espíritu de Elías, tenía que haber dicho él. Como nosotros predicamos, tenemos con el espíritu del Señor. Bueno, eso, no lo soy, dice él. Oh, me, dice, yo no soy. Vamos a decir, aunque sí él tenía el espíritu de Juan, de Elías. Y dice: ¿quién eres? O sea, eres el profeta, dice él. El profeta, ¿por qué el profeta amado? Porque, profetes ahí, porque en Deuteronomio 18:15 se esperaba un profeta. Ellos estaban esperando, 18:15, Moisés dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos, yo te levantaré, el Señor tu Dios, y a él oirés. Entonces estaban esperando un profeta. Bueno, si no eres Elías, eres el profeta. No, tampoco soy el profeta. ¿Quién eres? Le dice: ¿por qué haces estas cosas? Ellos querían saber. Hay una cosa que lo voy a contextualizar en el día de hoy. Cuando a veces me preguntan: ¿por qué predicás vos? ¿Quién te autorizás? ¿Quién sos vos? ¿Qué manto de unción tenés? ¿Creen que yo le hago la pregunta a aquellos que me conocen hace años? ¿Qué le importa si yo le predico el verdadero evangelio? No. ¿Quién sos vos? ¿Quién te sigue? ¿Por qué? Porque no le importa el mensaje. Le importa quién te autorizó, porque no sos de la parte de la élite de ellos, de la gran Sanedrín, que manejan todos esos orgullos, cosas. Ellos no le importaban el mensaje del predicador del arrepentimiento, que era Juan el Bautista, que él decía arrepentido. ¿Qué era? ¿Quién eres? ¿Qué te autorizó hasta hacer estas cosas? Como John Bunyan. ¿Quién eres tú para predicar en tu casa? Le decían a Bunyan, y por eso fue preso. Entonces no les importa el mensaje, son enemigos del mensaje de la cruz. ¿Qué pasa? Quieren que piensen como ellos en sus grupos. Bueno, Juan el Bautista no entraba en eso, incluso ni su vestidura ni nada de eso. La vestidura que él tenía, ustedes ven, de camello era parecida a la de Juan el Bautista. Por eso que él predicaba con eso, se identificaba como Juan el Bautista, tenía esa cosa. Dice: ¿por qué bautizas? Tío, bautizas, dice ahí, si tú no eres. ¿Por qué? Porque ellos, vamos a decir, no entendían que lo que estaba haciendo Juan, aunque Juan era la voz en el desierto, como también Elías, pero él no era el logos, o sea, no era la palabra, era la voz solamente que preparaba el camino del logos, la palabra que iba a venir. El logos saben que era Cristo, pero era la voz que anticipaba la venida del logos en carne, que estaba por venir. Él venía del desierto. En esos momentos después, Señor Jesucristo estaba en el desierto siendo tentado. Él estaba preparando el camino para que Cristo iba a irrumpir ahora después de la tentación en el desierto, y como Juan estaba en el desierto, el Señor iba a entrar y estaba preparando el camino. Entonces eso es lo que era Juan el Bautista. Juan estaba preparando, o sea, eso. Aunque los cristianos sabían que el Mesías, como dice Hechos 3:22, dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablen. Entonces ellos estaban esperando un Mesías, ellos estaban esperando un profeta. Por eso que se iban a ver quién era este hombre que estaba hablando, quién era este hombre que estaba predicando estas cosas. No le importaba tanto el mensaje. Sabía que venía un Mesías. ¿Qué es el Mesías del hebreo? O se refiere a un ungido por el Espíritu Santo, que había sido ordenado o habilitado por Dios mismo a llevar a cabo la tarea de salvar a su pueblo. El Mesías iba a venir a restaurar todas las cosas, especialmente a su pueblo, a hacerlos volver los corazones hacia Dios. Era un ungido. Entonces ellos estaban en espera de ese Mesías. El mismo Cristo después lo dice, que el Espíritu del Señor había estado sobre él, que lo había ungido
lo había enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar los quebrantados, los corazones. Bueno, eso dice en Lucas. Pero ahora me voy a enfocar un poco más. Bueno, el mensaje es un poco más largo que yo tendría que explicar porque Juan ahí empieza a debatir con estas personas. Y el problema cuál era, no era ella, el problema a ellos no le importaba el mensaje ese. Y Juan, ustedes ven ahí cita en el 1.23, que ahí hablando, si ustedes ven dice así, y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahí que está nombrando Juan ahí. Bueno, los que están nombrando es Isaías 40, versículo número 3, que era con el profeta, vamos a decir, oye la llamada que están volviendo, ellos que Dios están volviendo del desierto, del cautiverio. El Señor le dice que preparen el camino, alisten sus corazones, alen sus corazones, que saquen su maldad para que Él venga. Esa es la idea que había después del exilio, pero había un cumplimiento más grande. ¿Cuál era el cumplimiento más grande? Bueno, después lo vamos a ver en los otros audios. Era que ellos prepararan su camino, o sea, se preparaban porque iba a venir un rey. Ahora yo quería hablar sobre algo. ¿Por qué ofendía a Juan? Perdón, me tomé un poco de agua. ¿Por qué era? Porque el mensaje era neutético. O aquellos que no entienden eso, era confrontador. La neutesis confronta. Es cuando, como en la consejería bíblica. Pero el mensaje, ¿qué hace? Confronta. El mensaje, ¿por qué se enojó Herodes? ¿Por qué le mandó a pedir la cabeza después de Juan el Bautista? ¿Qué causó eso? Bueno, que se había casado con una mujer de su hermano, o le había sacado a la mujer, creo que era Herodías, si no me equivoco, y le decía que ese arrepentimiento. A esto vamos a ver en el otro audio que le decía víboras, le decías a ellos. Los confrontaba, le decía hipócrita. ¿Quién enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, ¿qué pasa? El mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento, de preparar su camino. Nosotros no podemos predicar a Cristo: Jesús te ama, aceptarlo en tu corazón, como si nada, como que el rey venga a vivir en la suciedad. No es así. La persona primero debe arrepentirse, después debe creer en Cristo. ¿Y qué era lo que predicaba Juan el Bautista? En el audio 2, vamos a ver, después en el 3, vamos a ver que Juan predicaba el mensaje del arrepentimiento, la conversión, vamos a ver en el segundo audio. Ahora no, en el segundo audio. Pero ¿qué es la conversión? Es volverse, o metanoia, arrepentimiento es volverse, es un cambio de mente. Metanoia, es ponerme por un camino y volver, enderezar mis caminos torcidos que yo vivo. Entonces Juan predica eso: arrepiéntanse, su vida está mal. Y eso es lo que le decía: ¿por qué estamos mal? ¿Por qué, Daniel? Yo no soy tan mal. Bueno, amados, la Biblia dice esto. No lo digo yo, Sergio Daniel Brito, sino la Biblia dice de qué: que nosotros somos pecadores, fuimos concebidos en pecado desde el vientre de nuestras madres, nacemos de una forma moralmente malvado, inclinados al mal. Somos totalmente corruptos en nuestras acciones. ¿Por qué? Bueno, todo esto viene por nuestro primer padre Adán. Él sabe que pecó, y ¿qué pasa? El pecado trajo la muerte, y de ahí él engendró hijos de perdición, hijos de pecado de Adán, y todos los que nacen bajo ese representante que fue en Adán, nacen bajo el pecado, y eso es lo que sucede. Ahora, ¿cómo puedo yo saber que soy pecado? Uno, no hay un justo. Todos sabemos que todos pecamos, todos nos desviamos. Entonces, ¿qué sucede? Somos hijos de ira, dice la Biblia. Esa maldad es una rebelión contra Dios mismo. ¿Cómo puedo saber que yo soy rebelde, Daniel? ¿Por qué Juan el Bautista lo confrontaba con arrepentimiento? ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que nosotros violamos la ley. ¿Qué dice 1 Juan 3:4? Que el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿cómo puedo saber que estoy mal yo, Daniel? Bueno, porque la ley me confronta. La ley me dice que nací pecador, que yo aborrezco la ley de Dios. Entonces soy un infractor, y eso es el pecado. ¿Qué es el pecador? Bueno, no me gusta hacer las cosas que Dios le quiere hacer. Las cosas que Dios ama. Entonces yo me doy cuenta que soy un infractor, peco voluntariamente si no soy un cristiano. Adán pecó y engendró que hijos a su imagen y semejanza, hijos de ira. Dios se enojó, entonces, con la maldad. Entonces debemos entender que la maldad de los hombres, cuando el Señor dice miró la tierra en Génesis 6:5, y miró que el designio de los pensamientos que eran de continuo hacia la maldad.
totalmente el hombre engendra pecado, en Génesis 5. En Romanos 5 dice que por lo tanto el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecados. Entonces es necesario predicar el arrepentimiento. La persona tiene que saber que está mal ante Dios, que es moralmente corrupto, que la ley de Dios lo confronta. Entonces yo no puedo decir si está Jesús, Jesús te ama mucho. Cuando yo ni siquiera preparé mi corazón, no me arrepentí para que venga esa palabra, la semilla. Y hoy no se predica el arrepentimiento. Y después que venga la gracia y el amor del Señor, una vez que la persona ha entendido y se ha humillado y ha clamado por ese perdón. Pero hoy no hay arrepentimiento, acepta a Jesús y ya está, un mensaje muy así, muy fácil. Y no es así, el hombre busca glorificarse a sí mismo, el hombre podríamos decir idolatra a sí mismo o idolatra a personas, es otra cosa, pero el hombre no hace lo que para que fue creado, para glorificar a Dios, que es el fin principal del hombre. Entonces no hace eso. Pero una persona entiende su condición, va a clamar por la salvación, va a clamar una vez que entiende ese mensaje de arrepentimiento que predicaba Juan, este predicador, el predicador del arrepentimiento, aunque hubo antes otros. Él fue, vamos a decir, dentro de todo el último que llegó. Podemos predicar el mensaje de Jesucristo, que hay perdón de pecado en Él. Y acuérdese, como el hijo pródigo, y volviendo en sí, Lucas 15, versículo 1 al 32. Pero ese arrepentimiento no lo podemos recibir nosotros. Dice 2 Timoteo 2, 24 al 26, que solamente Dios nos puede dar ese arrepentimiento, un Dios justo y santo que hemos violado su santa ley. Así que nosotros debemos ser como David. Yo no puedo decir, no, la mujer que me diste o el marido que me diste me hacen hacer cosas. Yo soy responsable de mis acciones, como el Salmo 51, que dijo, mi pecado me acusa delante de mí. Él confesó. David no dijo, no, fue Betsabé que la vi bañando, fue aquel, por eso lo mandé a matar. No, confesar su pecado, arrepentirse. Y en el Señor tenemos arrepentimiento, como dice 2 Corintios 7, 9, 10, que el verdadero arrepentimiento es para salvación, como dice el Señor. Y eso es lo que dice las Escrituras.